Hola mis babies, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos súper bien. Yo estoy muy feliz de teneros un día más aquí conmigo. ¡Tarán! Aquí la tenemos. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué felicidad, chicos! ¡Qué ilusión! ¡Qué guay! Que por fin tenemos la placa y de verdad es que a día de hoy la placa es lo de menos, lo más es el aluvión de mensajes, de felicitaciones que me habéis enviado, o sea, qué fuerte, qué guay, qué comunidad tan chula, qué gente más chula, más buen rollera, o sea, de verdad, lo máximo, todos vosotros, estoy muy feliz. Estoy un poco estresada porque se me ha perdido el guión con el que había estado trabajando. Ay, Dios mío. Otra cosa, si empiezo a sudar muchísimo, es que tengo mucha calor, estoy encerrada en la habitación y pues es lo que toca. Siento que me vaya a ir deshaciendo poco a poco. Pero bueno, en fin, quería deciros que llevaba una temporada un poco desanimada porque, o sea, era como que tenía mucho estrés mental y esto de la placa, de los mensajes y todo ha sido como un hey, disfruta de esto que está siendo súper guay y pues nada, que os lo quería agradecer muchísimo porque está siendo increíble, la verdad. Y además, el caso del que vamos a hablar hoy, el de Majadahonda, es un caso que me pedís muchísimo y que, o sea, lo conocía, pero no conocía lo fuerte que es. Y chicos, o sea, es que ninguna película de terror se asemeja a esta auténtica barbaridad. O sea, en serio, muy fuerte. Antes de comenzar, ya sabes que si te gusta mi contenido me puedes seguir en todas las redes sociales y todo ese tipo de cosas que ya sabes, porque siempre te digo, no me voy a enrollar mucho más. Y comenzamos. Bien chicos, si hay una frase que defina este caso es: ¿todo lo tenía preparado o es fruto de su enfermedad mental? Esto, o sea, esa cuestión es la que se debatió en el juicio sobre este caso, pero para ello aún queda bastante historia que os tengo que contar. Todo este caso comienza con la desaparición de una mujer argentina aquí en España. Ella era Adriana Lloyosa. Adriana Lloyosa tenía 52 años y llevaba 13 viviendo en España. Y resulta que ya hacía unas cuantas semanas que tenía un comportamiento muy raro con respecto a sus familiares en Argentina. El hermano de Adriana, Eduardo Lloyosa, se había dado cuenta que su hermana empezaba a mandar unos mensajes por WhatsApp muy extraños donde decía que se iba a ir a Francia porque había conocido a un hombre, pero que ahí no podrían seguir hablando nunca más, cosa que no tenía sentido porque Adriana había estado viviendo por diferentes partes de Europa y nunca había dejado de hablar con ellos. Además, Adriana permanecía mucho rato conectada en línea en WhatsApp, su hermano le escribía, pero no obtenía ningún tipo de respuesta, cosa que ella nunca jamás había hecho. Lo que acabó de preocupar bastante a Eduardo, que quizás para ti sea una tontería, pero para él no lo era teniendo en cuenta todo lo que os he contado, es que cuando llegó el día de su cumpleaños, su hermana no le felicitó. Con todo esto, Eduardo Lloyosa decide volar hasta Madrid e ir hasta Majadahonda, que es donde estaba viviendo su hermana. Majadahonda está a unos 18 kilómetros de Madrid. Lo primero que hizo Eduardo es ir a el piso que tenía alquilado su hermana, que estaba en la calle Sacedilla de Majadahonda, como os he comentado. Ahí Eduardo se quiso poner en contacto con el propietario de la casa que había alquilado Adriana, quien era Bruno Hernández Vega. Eduardo se dio cuenta que Bruno era muy esquivo, no quería apenas hablar con él y básicamente le dijo que no sabía nada de su hermana y que se había ido sin más. Esto a Eduardo, al hermano de Adriana, no le convenció para nada y pensó que algo malo había ocurrido. Tras eso decide ir al trabajo de su hermana. Ella trabajaba en un Burger King y ahí le dijeron que hacía apenas 2 días Adriana había dejado una carta como por debajo de la persiana redactada a ordenador que decía básicamente que se marchaba, que dejaba el puesto. Tampoco daba demasiadas explicaciones cuando Adriana se iba muy bien con sus compañeros. Con todo esto, Eduardo decide ir a la Guardia Civil para poner la denuncia por desaparición de su hermana. La policía enseguida se pone manos a la obra y lo primero que descubre es que, obteniendo la triangulación del teléfono móvil de Adriana, este se suponía que estaba en Barcelona. Lo segundo que deciden
hacer es ir a la casa que tenía alquilada Adriana y cuyo propietario era Bruno Hernández. Y es que cuando la Guardia Civil se presenta a esta casa, el número 6 de la calle Sa Cecilia en Majadahonda, y buscan un poquito de información sobre Bruno Hernández Vega, se dan cuenta que hay muchísimas sospechas detrás de este hombre. La policía se dio cuenta que este hombre, Bruno, no estaba siendo persona de interés en el caso de Adriana, sino que también lo había sido en la desaparición de la verdadera propietaria de ese piso, quien era la tía de Bruno, Liria Hernández Hernández, de la cual hablaremos un poquito más adelante. Pero también Bruno había sido persona de interés en el caso de la desaparición de una chica, vamos a decir bailarina exótica, ¿vale? O sea, está fatal decir esto, ¿ok? Lo entiendo, pero tú me entiendes lo que te quiero decir. Bien, pues que también estuvo rentando el piso de Bruno y también desapareció. Qué extraño. Cuando la policía tocó el timbre, la primera reacción de Bruno fue oponerse completamente a que la Guardia Civil entrara en su casa. Sin embargo, la policía obtendría una orden por parte del juez para poder revisar pues toda la casa. La cosa es que enseguida se dieron cuenta que además este hombre tenía antecedentes psiquiátricos. En 2012 había sido diagnosticado con esquizofrenia paranoide. Y además a todo esto se le suma que en la primera inspección ocular de la casa se podía observar cómo estaba a medio pintar y que estaba a medio pintar, como decimos en catalán, a correcuita, o sea, muy rapidito. Qué cosa más extraña de repente que quieras pintar. Sin embargo, a simple vista, sobre todo en la parte del techo, se podía observar pequeñas manchas de color rojo tirando a óxido. Y yo sé que tú estás ahora pensando, quiero saber qué es lo que ocurre, qué hay en esa casa, ¿hay algo en esa casa oculto? Pero amiga, vas a tener que esperar porque para entender la magnitud de este caso te tengo que hablar de la infancia de Bruno Hernández. Y te aseguro que hay infancias problemáticas y difíciles, pero como esta, pocas. Bruno Hernández Vega nació cuando su madre Yolanda Vega tenía apenas 18 años. Su padre se llamaba Juan y desde siempre fue un hombre muy malhumorado y de los de se hace lo que yo digo o si no la lío parda. Tanto que su padre, o sea, su propio padre, cogió al niño y se marchó a otro lugar. O sea, a otro lugar me refiero a México y a Estados Unidos. O sea, fuerte esto. Para ese momento Yolanda era muy joven, no sabía a quién acudir, pero sabía que quería estar con su hijo y estuvo yendo a diferentes abogados para ver si la podían ayudar. Nadie le ayudaba. Hasta que decidió acudir a un programa de televisión que en aquellos años era de lo más famoso. Y este era el programa de Quién sabe dónde de Paco Lobatón, del cual ya sabéis que hemos hablado en algunas ocasiones en este canal. Sería ahí como Yolanda conseguiría las primeras pistas de dónde podía estar su hijo. Se enteró que el padre de Bruno se había vuelto a casar con una mujer llamada Stephanie, con la que había tenido otra hija. Pero no sabes qué, Juan, el padre de Bruno y de esta otra hija, se llevó a los dos niños otra vez. O sea, no sé, creo que tiene algún tipo de complejo este tío o no entiendo. Para ese momento Yolanda había quemado todos los cartuchos, no sabía realmente qué más podía hacer, así que decidió enviar varias cartas a el rey y la reina de España en aquellos años. Yolanda evidentemente pensó que no iba a recibir ningún tipo de respuesta, pero a las pocas semanas la Casa Real se puso en contacto con la comisaría de Galicia, que es donde vivía Yolanda. Y la propia Yolanda explicaría a posteriori que no sabía muy bien cómo, pero en cuestión de 48-72 horas estaba reunida con su hijo Bruno. Se reencontraron en Madrid Móstoles y Bruno pues se abrazó a su madre, aunque su madre Yolanda se dio cuenta que su hijo estaba muy cambiado y era algo extraño. Realmente para ese momento Bruno tenía 16 años. Habían pasado 16 años desde que su padre había separado a una madre y a un hijo y evidentemente el comportamiento de este adolescente de 16 años iba a ser extraño para con su madre porque
no la conocía. Además, su padre se había encargado de andar diciéndole a Bruno pues que su madre era tal y que era Pascual, tú entiéndeme. Sin embargo, este comportamiento que Yolanda percibía con respecto a su hijo siguió aumentando día a día. Resulta que Bruno le tenía una manía muy grande a los perros pequeños. Decía que tenían enfermedades, que no podían ni verlo. Y además empezó a tener esa misma fobia con la gente asiática, concretamente con los chinos. Montaba auténticos cirios, o sea, se ponía loquísimo cada vez que se enteraba que un familiar cercano suyo había ido a una tienda, a un bazar chino. O sea, se ponía muy mal porque decía que los chinos estaban creando una enfermedad que iba a dominar el mundo y todo eso. Después de esto siguió el siguiente nivel, que eran las bacterias y los gérmenes. Así que comenzó a emparanoiarse con esto, iba completamente tapado. Bueno, te puedes imaginar. Fue pasando los años y, como te puedes imaginar, esto iba a peor. O sea, las manías y pues los miedos de Bruno eran cada vez peores. Pero algo que yo no entenderé jamás es que Bruno siguió teniendo contacto estrecho con su padre a pesar de todo lo ocurrido. Tanto que él durante bastante tiempo estuvo viviendo con su padre, que estaba en Móstoles, porque la nueva obsesión de Bruno era invocar a Satanás. Quiero decir, cuando se quedaba en la casa de su padre en Móstoles, por las noches salía al balcón y comenzaba a hacer oraciones a Satanás. Además, se supo que por el barrio de Móstoles había contratado a un carpintero para que le hiciera una talla, para que le hiciera una imagen de Jesucristo completamente bañada en sangre. Si esto ya parece bastante perturbador, te contaré que además Bruno comenzó a tener delirios con la hermandad del que decía que era un grupo secreto y poderoso con nombres que incluían esas letras, como por ejemplo banqueros como Rockefeller, o políticos como Berlusconi o Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre me mata, te lo juro. Tal era su obsesión que comenzó a transformar su propio vocabulario y solo pronunciaba palabras que tuvieran Si no, no decía, o incluso cambiaba o explicaba otras cosas o las modificaba, tanto que llegó un momento en que no se le entendía al hablar. E incluso algunos de sus familiares les cambiaba el nombre para que tuvieran ese Cadena alimentaria. Esto le viene a Bruno por su otra gran obsesión. ¿Cuál es? La nanotecnología, el estudio de los átomos y las moléculas. Dice haber averiguado que las moléculas de los alimentos que vienen de China están envenenados. Bruno tiene la duda de si su cuerpo alberga algún tipo de lapa, una lapa utilizada en algunos ejércitos y que a diario leía comunicados de la ONU de miles y miles de páginas. Sus pensamientos giraban habitualmente en torno a una guerra mundial, y referente a esto de la guerra mundial, hay otro informe que habla de la compra de terrenos en Canadá para alimentar a la humanidad, a todos los humanos, durante 1000 años. Bien, ahora que ya sabes cómo es Bruno Hernández Vega, sí que es verdad que podemos pensar que quizás su comportamiento tenga mucho que ver con la infancia que tuvo, que fue bastante problemática. Aún así, además, si te entran en casa unos policías y te quieren registrar toda la casa, es normal incluso que te muestres un poco reticente a ello. Pero claro, ya hemos dicho que el piso estaba recién pintado y que incluso tenía algunas manchas, y que además sobre Bruno pesaban algunas sospechas de mujeres solas que habían desaparecido. Así que la policía, como os había comentado, pide una orden de registro. Y esta vez no se quedaron solamente en la parte de arriba, sino que bajaron al sótano, a la parte del parking de esta casa. Y lo que encontraron, amiguitas, lo que encontraron ahí fue muy fuerte. Lo que encontraron olía muy mal, lo mires por donde lo mires, porque aparte de otras muchas cosas, encontraron una picadora de carne industrial, de esas que destrozan carne y hueso. Y sí, esta picadora de carne se podía comprobar que no estaba 100% limpia, así que se había utilizado. Si esto de por sí te parece completamente perturbador, te diré que un agente encontró lo que parecía la mitad de un diente. Evidentemente se llevaron entera la picadora de carne, o sea, ni siquiera la desmontaron y la llevaron a analizar, y además la Guardia Civil se puso a preguntar a los vecinos y resulta que en las últimas semanas habían escuchado muchos golpes, pero sobre todo tenían la sensación de que cerca de casa de Bruno
olía a ese olor característico de las carnicerías. Este hallazgo, como te puedes imaginar, era altamente sospechoso, pero aún así la policía tenía que buscar un poquito más en la vida de esta persona y encontró cosas muy perturbadoras. Si os acordáis, al principio os había contado que la casa que era de propiedad de Bruno, realmente era de su tía Liria Hernández, que había desaparecido años atrás, concretamente en 2010, hacía 5 años. Liria se llevaba muy mal con sus otros hermanos, o sea, ella era hermana del padre de Bruno. Y además el hijo de Liria, de esta mujer, se había autodesvivido y esto hizo pues que ella tuviera un carácter aún todavía más frío. Y al parecer, según contaba el propio Bruno a la policía, Liria le cedió esa casa, la casa de la que estamos hablando, a él por el valor de 18.000 euros que él le había pagado a su tía y que su tía en este momento estaba en una residencia para gente mayor. Entonces la policía dice, vale, dinos en qué residencia está tu tía y además enséñanos el documento que acredita que tú le diste 18.000 euros a tu tía pues por este piso. Y Bruno les entregó un papel que decía efectivamente que él había pagado 18.000 euros, pero en las cuentas de esta mujer, de Liria Hernández, no aparecía ningún ingreso de ese dinero, de esa cantidad. Y además, Bruno no supo decir a la policía ni en qué ciudad ni en qué residencia estaba su tía Liria. Aunque lo que sí que se pudo demostrar es que Bruno estuvo sacando dinero de las cuentas de su tía, concretamente unos 33.000 euros. Pero espérate que aún nos queda la otra desaparecida. ¿Te acuerdas de Adriana? Pues bien, resulta que al principio de esta historia os estaba diciendo que el teléfono móvil de Adriana, esta mujer argentina, se había geolocalizado por Barcelona. Pues resulta que había cámaras de seguridad de la estación de Renfe en Atocha donde se podía ver a Bruno Hernández yendo hacia Barcelona de la misma forma que se movía el GPS o el localizador del móvil de Adriana. Esto ya de por sí deja las cosas bastante claras, pero espérate, resulta que la policía estuvo hablando con todo el personal de Renfe que coincidiera con esas horas en las que Bruno estuvo pues en la estación de tren. Y resulta que 2 trabajadores se acordaban perfectamente de Bruno porque él les paró y les pidió a ver si podían sacar una copia de seguridad de la cámara de vigilancia de la estación de Renfe, a lo que los trabajadores dijeron no, evidentemente. Pero espera, que aún hay más. Resulta que el coche de Adriana se encontraría en el barrio de Móstoles, donde Bruno vivía con su padre de vez en cuando. Además, Bruno tenía un ordenador donde se podía registrar unas últimas búsquedas, que era trituradora, pozo y documentos legales de defunción. Pero espera, que aún hay más. Resulta que un vecino de Bruno, de la casa esta de Bruno, dijo haber visto al hombre salir de su casa con unas bolsas muy grandes de basura y que no las tiró todas al mismo container, sino que estuvo caminando tirando a diferentes containers. Y lo último que te cuento por ahora, porque todavía hay más, amiguita, es que, ¿os acordáis de la carta de renuncia que dejó Adriana en el Burger King? Bien, pues en esa carta, que estaba redactada por ordenador, se encontró ADN de Bruno. Evidentemente, Bruno fue detenido el 10 de abril de 2015 y él no puso ninguna resistencia. Sin embargo, os había dicho que en la primera inspección ocular que se hizo de la casa de Bruno se encontró en el techo salpicaduras de un color naranja, color óxido, que efectivamente eran de sangre y pertenecían a Adriana. Si todo esto te parece extremadamente fuerte, te diré que mientras todo esto ocurría, desde el laboratorio estaban haciendo su trabajo, que era analizar la picadora de carne, y sí, en la picadora de carne había restos de carne humana que pertenecían a la tía de Bruno, a Liria Hernández y a Adriana Llollosa. O sea que sí, las 2 mujeres habían pasado por esa picadora. O sea, ¿puede ser algo más fuerte? Desde el minuto 1 que la Guardia Civil se entera
que en esa picadora había restos de las dos desaparecidas, lo primero que hacen es comprobar todos los containers, todas las basuras, absolutamente todo cercano a la casa de Bruno, para ver si podían encontrar algún resto biológico de estas personas, más que nada para recuperar el cuerpo, tú entiéndeme. Sin embargo, no se encontró absolutamente nada. Evidentemente, de Liria iba a ser completamente imposible encontrar el cuerpo porque hacía 5 años que había desaparecido. Y por cierto, si te estás preguntando por qué los familiares de Liria no se preocuparon por ella cuando desapareció, te diré que, como te había comentado antes, los hermanos de esta mujer no se hablaban con ella, así que tampoco se preocuparon cuando desapareció. Con todo esto que os acabo de contar, que yo creo que es bastante fuerte, en 2017 Bruno Hernández fue llevado a juicio con 33 años. En el juicio, por cierto, se mostró la picadora de carne, cosa que hizo que todo el mundo en la sala se encogiera, porque literal que fue algo extremadamente fuerte. Sin embargo, a pesar del aluvión de pruebas contra Bruno en este juicio, pasaron 81 testigos y 47 peritos. ¿Por qué? En este juicio sobre todo se habló sobre la salud mental de Bruno, y es que había gente, como se había comentado al principio, que creía que todo esto había sido un delirio por parte de la enfermedad de la esquizofrenia paranoide que tenía Bruno, y otras muchas personas decían que no, que él estaba completamente lúcido cuando hizo todo esto. Como os había contado, en 2012 Bruno fue ingresado en un centro psiquiátrico donde le diagnosticaron con esquizofrenia paranoide. Por cierto, en esta ocasión conoció ahí a quien sería su novia en el centro psiquiátrico, quien era una mujer polaca que tenía bipolaridad y se llamaba Bárbara Gabriel, quien también estuvo en el juicio y con la que Bruno tiene un hijo. Sí, como lo oyes. Y además ella dice que su hijo está esperando a su padre a que salga de la cárcel, pero no me voy a adelantar. Como os decía, en el juicio se estaba debatiendo si todo esto había sido un delirio de Bruno o había sido planeado. Por parte de la gente que creía que había sido un delirio, pues se decía que hay a veces que la gente que tiene este tipo de enfermedades pueden parecer personas que están súper integradas en la sociedad, pero dentro suyo están teniendo una batalla con su propia psique. Sobre todo en este vídeo quiero dejar recalcado que por favor, no quiero estigmatizar a las personas que sufren este tipo de enfermedades, ya que en mi familia hay personas que sufren este tipo de enfermedades, es algo muy duro, pero no todas, y por supuesto que no todas las personas que tienen este tipo de enfermedades hacen estas cosas, o sea, para absolutamente nada, y ojalá no hubiera prejuicios respecto a esto, ¿vale? O sea, lo quiero súper subrayar porque esto es muy importante. Pero estaba claro que Bruno tenía unos comportamientos súper irracionales, como por ejemplo, pues la secta esta suya del pues el miedo que tenía la gente asiática, a los perros, a los gérmenes, o sea, estaba a Satanás, o sea, estaba completamente desquiciado por esa parte. Pero por otra parte, Bruno estaba claro que preparó de antemano todas las situaciones para tapar lo que había hecho con sus dos víctimas. O sea, básicamente le había hecho esto a mujeres que estaban solas, porque Adriana estaba sola y su tía estaba sola. Además de eso, estaba claro por las cámaras de seguridad que Bruno se había tomado la molestia de llevarse el teléfono móvil hasta Barcelona para que la policía pensara que ella estaba por ahí perdida. También lo de la carta. Además, Bruno dijo no acordarse de las últimas interacciones que había tenido con Adriana y con su tía, cosa que no cuadra con la esquizofrenia, porque con esa enfermedad, según los profesionales, no tienes pérdidas de memoria, sino que quizás tu mente como cambia cosas, pero no pierdes memoria. Así que puede que eso se lo estuviera inventando para seguir pareciendo que tenía esos delirios. Además, que se supo que Bruno había comprado la máquina de trituradora industrial un año antes de la desaparición de su tía, de Liria, y le había costado 1.200 euros. O sea, quizás desde ese momento estaba planeando
hacer desaparecer a su tía y más tarde a su casera. Además, un dato que he leído en algunas fuentes es que en el sótano se encontró preservativos. Así que quizás por parte de Adriana fue porque le quiso hacer otras cosas y finalmente pues la quiso quitar de en medio e hizo lo que hizo. Evidentemente todo este debate era para un fin, era saber si Bruno era imputable o inimputable. Ya sabéis que en España cuando se trata de enfermedades mentales se alega que tiene enajenación mental y pues se puede llevar a la persona en cuestión a un psiquiátrico, pero no es juzgada, no se le lleva a la cárcel. Sin embargo, en este caso la sentencia fue aplastante. Os la leo directamente. Sin embargo, voy a decir diferentes palabras para no decir palabras malsonantes, tú entiéndeme. En este caso, el desvivimiento de las dos mujeres queda acreditada por los restos biológicos hallados en la máquina trituradora encontrada en el sótano de la calle Sacedilla número 6 de Majadahonda. En el caso de Adriana, por los restos de sangre hallados en la pared, suelo y techo de la citada vivienda. Todo ello a pesar de no haberse encontrado el cuerpo. El condenado hizo desaparecer los cuerpos ocultándolos en un lugar desconocido, ya que la picadora industrial de carne era de gran potencia, capaz de triturar carne y hueso, y que actuó planificando y desarrollando diversas acciones en un periodo de tiempo dilatado para prepararlos y encubrirlos primero y para aprovecharse de sus efectos después, lo que no parece compatible con la anulación o alteración grave de las capacidades mentales. El fallo también lo condena por un delito continuado de estafa con la única intención de enriquecerse ilícitamente con respecto a su tía. Bruno Hernández Vega fue condenado a 27 años de cárcel. Sin embargo, a día de hoy este caso está siendo muy comentado por una cosa en concreto. Resulta que los padres de Bruno decidieron iniciar un procedimiento judicial para inhabilitarlo, para ser sus tutores legales. Esto hizo que se hiciera un nuevo peritaje hacia la persona de Bruno. Y los expertos del Instituto de Medicina Legal y Forense de la Comunidad de Madrid emitieron un dictamen en julio de 2022, o sea, hace nada, donde dijeron que su patología es muy grave, crónica e irreversible. O sea, básicamente estas personas recomiendan que sea trasladado de la cárcel de Navalcarnero a un centro psiquiátrico, pues para que se evalúe pues cómo está esta persona. Esto abriría la puerta a una eventual revisión del caso ante el Tribunal Supremo y quizás esta persona saldría en libertad. Y la gente está poniendo el grito en el cielo, porque es en plan, no. En este caso, lo siento, pero lo tengo muy claro. Es mi opinión, evidentemente, o sea, me mojo yo y yo digo esto y vosotros pensáis lo que os dé la gana, ¿eh? O sea, para eso estamos los comentarios, para debatir y todo eso. Yo creo que Bruno tenía una enfermedad mental y aparte hizo lo que hizo, o sea, que no tenía nada que ver. Creo que nos cuesta entender que una persona haga algo tan heavy, tan bestia, sin haber una enfermedad mental detrás. Y en este caso la hay, pero creo que es separado. O sea, es Bruno que tiene una enfermedad mental y aparte hizo lo que hizo. O sea, él tiene una enfermedad mental, eso es algo que no se puede dialogar, está ahí claro. Y si es que el Tribunal Supremo acaba reevaluando su caso, yo creo, sinceramente, que no sé hasta qué punto esta persona puede estar... no sé. Es que ya no te estoy diciendo sola, porque sola creo que no. Sino... es que teniendo en cuenta lo que ha hecho, pero aún así es un caso que a mí me cuesta mucho dar mi opinión porque no quiero ofender y sobre todo, como he dicho antes, no quiero estigmatizar a personas que sufren este tipo de enfermedades y quizás decir cosas que puedan herir sensibilidades. Así que he dado mi opinión, probablemente me equivoque o no, no lo sé, pero yo en este caso sí que estoy de acuerdo con la condena que se le dio. Vuelvo a repetir que seguramente alguno de vosotros sepáis más del tema, así que si me dejáis en los comentarios qué es lo que pensáis, me encantaría leeros. Y pues nada, chicos, hasta aquí el caso del de Majadahonda. Wow, ha sido fuerte. La verdad es que pensaba que el vídeo del lunes fue, aunque a mí me encantó, un poco cortito y os quería
no sé, como consentir un poquito, porque me habéis pedido muchísimo este caso, dentro de lo que cabe, ¿eh? O sea, es como muy creepy lo que acabo de decir. Y nada, decirme qué os parece el fondo nuevo, creo que está muy chachi, he ordenado los libros, están rectos para la gente que me decía, me da toque, no sé qué, no sé cuánto, ahora está todo bastante nice. Deciros que estoy haciendo vlogs, empecé haciendo vlogs, pero lo dejé y he vuelto porque de verdad no es nada fácil hacer ese tipo de cosas. Y me acuerdo de lo del lip combo, esta vez también llevo solamente un labial, que es el Super Stay en el tono 20, que también es muy chachi. He escuchado por ahí que a la gente no le gusta, a mí me gusta bastante, o sea, no seca del todo, pero tampoco se va, así que eso. Y si te ha gustado mi contenido, ya sabes que pues me puedes regalar un like, compartir y esas cosas que me ayudan mucho, y ya sabéis que os como vuestra cara.